Hola, bienvenidos. Soy Ana. Este es un podcast de opinión y discusión que busca contribuir a la reflexión social a partir de información, preguntas e ideas. En la emisión de hoy de Ella Dice, hablaremos sobre padres, hijos y educación. Y es que este es un tema que a mí me genera todavía muchas preguntas, sobre todo ahora durante el encierro de la pandemia 2020, donde la situación nos forza a estar 24/7 en el mismo espacio. Y es algo que pues no hacíamos desde bebés. Al estrés de la pérdida de libertad y movilidad, se agrega la falta de entendimiento entre familiares en distintos niveles, pues aunque vivimos juntos, no necesariamente convivimos, y aunque seamos familia, no tenemos los mismos valores ni prioridades. Quiero aclarar que en este capítulo no hablaré de educación como formación académica, sino educación integral. Así, los planteamientos principales de este capítulo se centran en intentar definir cuál es el rol de padres e hijos en la estructura familiar y cuándo terminan estos roles, si es que terminan. Yo soy budista, aunque mi familia no. Y en el budismo siempre se insiste mucho en que el deber ser no existe. Las cosas son, solo son. Y es nuestra falta de aceptación sobre cómo son lo que nos trae problemas. Abordaré el tema desde dos planteamientos. Lo que se espera teóricamente de los roles y tiempos para los miembros de la familia y lo que observo yo de estos roles y tiempos, que es básicamente la estructura de presentación que encontrarás en los próximos episodios. Los padres tienen, desde la naturaleza, la función de proteger a los hijos, a sus crías, mientras ellos no pueden hacerlo por sí mismos. En el hombre, la crianza no es solo proteger a los hijos de depredadores, sino de ellos mismos, de las acciones del propio hijo. A diferencia de otras especies, los padres humanos deben cuidar y formar la estabilidad emocional y cognitiva de sus niños en una especie de escuela social. Gubbins incluso habla de generar un desarrollo integral y libre. ¿Pero qué es un desarrollo integral y libre? Son argumentos como esos los que dejan en claro que la crianza es una actividad completamente subjetiva. No hay un manual que diga cómo ser padre. Es uno de los dichos más comunes respecto al tema. Incluso tenemos canciones como Papa Ute de Stromae que hablan de cómo socialmente el rol del hijo está claro, pero el del padre no. Todo el mundo dice cómo ser el bebé, pero nadie te dice cómo ser el papá, citando a Stromae. Pero, aunque la sociedad y los músicos dicen que no hay un manual, muchos teóricos no opinan igual. Ramírez, en su artículo de Pedagogía, Padres y Desarrollo de los Hijos, Prácticas de Crianza, publicado en 2005, plantea que los padres contribuyen al desarrollo de los hijos, relacionándose con ellos y utilizando estrategias de socialización, mientras controlan la conducta de los hijos, o por lo menos lo intentan, considerando disciplina, relación, comunicación y afecto. Ceballos y Rodrigo, desde hace más de 20 años, plantearon que existen tendencias globales de comportamiento de crianza, que abarcan las prácticas más frecuentes, sin que esto implique que los padres utilicen siempre las mismas estrategias con todos sus hijos ni en todas las situaciones. En Palacios, otro pedagogo anterior a Ceballos, postuló que las prácticas educativas de los padres se determinan de forma multifactorial. Dependen de tres grandes grupos de características. Primero del niño, su edad, sexo, orden de nacimiento, personalidad. Después de los padres, género, experiencia previa como hijos y como padres, personalidad, conocimientos académicos, ideas sobre el proceso evolutivo de la educación y sus expectativas de logro en sus hijos. Y por último, según su situación socioeconómica y contexto cultural e histórico, como familia. Como estos teóricos podría mencionar muchos otros. Hay muchos autores que también se centraron en investigar por qué los padres educan como educan y cuál es el efecto de esas prácticas educativas. Todos ellos nos señalan que, aunque no es algo fácil de describir o definir, la forma de educar de los padres es predecible. Por eso se habla de tendencias globales. Incluso investigadores más osados afirman conocer cuáles de estas prácticas son positivas y cuáles negativas para el desarrollo del individuo. Y algunos mucho más drásticos hablan de la importancia de estándares universales para una educación óptima del niño. Entonces, ¿realmente no existen manuales de cómo ser padre o no los conocemos?
Dejando de lado lo que dicen los investigadores sociales o poniéndolo un poquito en pausa, me gustaría recomendarles un video de It's Okay to Be Smart. Sinceramente es uno de mis canales favoritos de YouTube, aunque a veces Joe, el presentador, no es muy objetivo. Se llama Humans are smart. Why are babies so smart? Los humanos son listos, ¿por qué los bebés no? Les dejo el link en la descripción de este podcast. En este video, Joe Hanson discute y compara los tiempos de crianza de otros animales con los humanos, desde una perspectiva biológica, obviamente, y aborda distintas teorías sobre el desarrollo embrionario y el desarrollo de la inteligencia. The more intelligent the parents, the better and longer they can care for helpless babies, and the bigger the baby's brain can eventually grow. Mientras más inteligentes son los padres, mejor y por más tiempo pueden cuidar de un bebé indefenso y más grande puede eventualmente crecer el cerebro de ese bebé. Él también habla de cómo es importante que los padres sean racionales y enseñen a sus hijos a hacerlo para aumentar la inteligencia de la especie humana. Y menciona que las investigaciones recientes señalan que el cerebro humano, por lo menos de momento, continúa desarrollándose hasta los 25 años, así como la importancia que tiene la socialización en la cognición y en la extensión del periodo de desarrollo cerebral. ¿Significa eso que nuestros padres deben responsabilizarse por nosotros y nuestro desarrollo cognitivo hasta los 25? Creo que eso sería una respuesta simplista. Para demostrar lo sobresimplificado que está el asunto, si respondemos a esa pregunta con sí o no, necesitamos definir qué es responsabilidad. Y es que, aunque podríamos definirlo con conceptos complejos, como afrontar conscientemente las consecuencias de nuestras acciones de forma positiva e integral, pues quizá basta decir que la responsabilidad es la capacidad de responder. Así que cuando se habla de que un padre es responsable por sus hijos, existen dos enfoques disponibles para la situación. El padre responde por las acciones de sus hijos y por otro lado, el padre responde por la educación brindada a sus hijos. Dos perspectivas. Si consideramos que el padre es responsable por sus hijos al responder por las acciones que estos cometen, esta responsabilidad no puede de ninguna manera ser permanente. Y aun cuando la biología indique que una persona de veintitantos continúa en desarrollo cognitivo, eso no representa que requiera que otros respondan por sus acciones. Será la madurez del individuo y el método de crianza utilizado por el padre lo que definirá el momento en que el hijo deberá responder. La responsabilidad no se transfiere del padre al hijo de forma automática, ni se completa en un momento específico, sino que es un proceso gradual durante el desarrollo del hijo, como elemento de la estrategia de crianza de responsabilidad entre padre e hijo. Después de todo, el objeto de criarlos es hacerlos miembros éticos e integrales de la sociedad. No existe ninguna edad predefinida para la transferencia completa de responsabilidad de padre e hijo, pero podríamos decir que esta está evidentemente completa cuando el hijo tiene sus propios hijos o deja de acudir al padre para que éste le solucione sus problemas. Desde el otro enfoque, donde el padre es responsable por sus hijos, pues debe responder por la educación que les ha brindado, pareciera que la responsabilidad del padre por el hijo no tiene fin. Sin embargo, esto también es un absurdo, aun cuando efectivamente las acciones del padre por educar al hijo se verán reflejadas de una u otra manera de forma permanente en la forma de pensar, ser y actuar del hijo. El hijo en su crecimiento busca sus propios estímulos e intereses, contribuyendo a su propia educación según su contexto y personalidad. Este es uno de los principales motivos por los cuales los hijos de una misma familia, aun siendo hermanos consanguíneos y educados por los mismos padres en el mismo tiempo, son muy distintos. Cada uno de nosotros elige en qué invertir su tiempo, aun cuando mamá y papá nos coloquen actividades complementarias y nos llenan de cocurriculares. Somos nosotros quienes desde la infancia decidimos qué y quién nos interesa. Y como seres sociales, aprendemos de estas personas y esos intereses. La educación que nos formó no depende únicamente de lo que nuestros padres eligieron para nosotros, ni de las crianzas y fortalezas que ellos vivieron, o de lo que nos ofrecieron durante sus vidas. Nuestra educación no es enteramente un reflejo de la capacidad del padre de alcanzar los ideales señalados por los teóricos en la crianza de los individuos. Existe también desde esta perspectiva
una corresponsabilidad permanente entre padres e hijos. Conforme crecemos, nos hacemos capaces, tarde o temprano, según nuestra capacidad de autoobservación, de notar nuestras debilidades y carencias de responsabilidad. Y es responsabilidad nuestra buscarles una solución. Nuestra. Debemos dejar de culpar a papá y a mamá por estar o por no estar, por darnos o no darnos. Alguien a quien admiro mucho me dijo una vez, yo estoy seguro de que nadie quiere hacer un mal papel y quedar como un tonto o un fracasado. Así que a su manera todos hacen lo que pueden o creen mejor. Ese día hablábamos de un político afamado e idolatrado por el vulgo mexicano, que no hace en su día a día más que probar que no tiene idea de cómo sacar adelante su administración. Pero esa es otra historia. Así como ese político, todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros mismos, hacemos lo que creemos que podemos. A veces más de lo que se espera, a veces menos de lo que realmente éramos capaces de hacer en condiciones ideales, pero en todos los casos es lo que podíamos hacer en la situación que experimentábamos en ese momento. Cuando pasamos tiempo en familia, es muy fácil juzgar a otros, o a nosotros mismos, según lo que esperábamos que sucediera. Y en ese juicio, olvidamos muchas cosas, lastimando a quien nos rodea. El mundo necesita aprender a respetar, y respetar no necesariamente es tolerar, sino entender al otro, aun cuando no compartamos su forma de ser o su punto de vista, sin justificar sus acciones, simplemente respetar. Asumir que conocemos la posición del otro y su cognición y su razonamiento del mundo es el error más grande que cometemos todos los días. No es posible comparar las relaciones y situaciones que hemos vivido como hijos con las experiencias de los padres, ni que los padres comparen sus vivencias y relaciones con sus hermanos con las de sus hijos. Recordemos que el mundo es multifactorial, requiere un ambiente, tiempo, sociedad. El contexto completo es único para cada momento, para cada espacio, y jamás se repite. Por más que nuestra falsa percepción de la realidad quiera hacernos creer que sí y que estamos viviendo enredados en una situación tipo bucle, aún en un bucle, cada curva, cada vuelta es distinta a la otra. Y para aquellos que, como yo, son adultos, pero aún viven en casa de sus padres, les dejaré la siguiente pregunta abierta. Bueno, las siguientes preguntas. ¿Es la casa de nuestros padres realmente nuestra casa? De no serlo, ¿en qué momento nos transformamos en un invitado en su casa? ¿Ser un invitado significaría ya no estar en sus vidas? La dejaría abierta no porque yo carezca de mis propias reflexiones, sino porque me gustaría evocar las suyas. En mi situación personal puedo ver personas de 40 viviendo con sus padres en una situación más natural que puedan aparentar, y otras de 18 buscando independencia. Quizás un reflejo de la diferenciación personal que experimentan los hijos como consecuencia de su educación corresponsable. Pero ustedes dirán. Bien, les recuerdo que este podcast tiene una publicación semanal, siempre recordando que Ella Dice es un podcast de opinión y discusión. Y me encantaría que, si quieres discutir alguno de los temas de los capítulos, me escribieras un correo a sophiestalking@gmail.com o comentaras en el canal de YouTube Ella Dice, para grabar también algunos capítulos de diálogo. La próxima semana hablaré sobre eutrofización y residuos humanos. Es un capítulo más teórico y de acción. Y comenzaré a publicar un bonus de un análisis de Freud sobre Edgar Allan Poe. Soy Ana y espero que participes en la siguiente emisión de Ella Dice. Hasta luego.